Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarles. ¿Cómo están? Bien, gracias, Lick. Buena tarde. Gusto saludarlos, gusto saludarlos. Bueno, hoy vamos a, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la temática del programa. Recuerdan que les comenté que lo que correspondía a ver en esta sesión era hablar de la representación, que les expliqué un poquito algunas cosas en la sesión presencial para que ya viniéramos más o menos con la idea de qué íbamos a hablar. Vamos a dar inicio con eso y vamos a hablar de que uno de los elementos esenciales del negocio jurídico es la declaración de voluntad, que es en realidad el otorgamiento que hacen las partes de una prestación y una contraprestación, esa declaración de voluntad que tiene que ser libre y que tiene que ser con conocimiento, que tiene que ser expresa, de que otorgan o que tienen la intención de otorgar no solo el celebrar el contrato, el convenio, el acuerdo que se va a plasmar en el documento, sino que además están de acuerdo con la elaboración de ese documento. En ambos casos, esta debe ser libre de cualquier vicio y debe ser expresa. Nuestro Código Civil la menciona en el artículo 1251 y la define como consentimiento o la expresa como consentimiento. Ahora bien, esta declaración puede hacerse por el mismo interesado o por medio de otra persona. Se recuerdan que les decía, cuando no es directamente el interesado por cualquier cuestión el que va a prestar su declaración, porque ya sea porque no quiere o no puede hacerlo directamente él, se puede realizar por medio de otra persona. De ahí deviene la importancia de la figura jurídica de la representación, porque hace posible la realización del negocio jurídico a pesar de los impedimentos legales, físicos, mentales o personales que posean las partes y que los imposibilitan de realizar el negocio por sí mismos, de forma personal, directa y presencial. La figura jurídica de la representación es tan amplia en su estudio y ejercicio que se encuentra relacionada con casi todas las materias del derecho. Ustedes van a encontrar las facultades de representar en todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque la facultad de ejercer derechos o contraer obligaciones es un aspecto que sujeta a los individuos en cualquier relación o vínculo jurídico de la naturaleza jurídica que sea, civil, laboral, administrativo, mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en algunos aspectos penales, aunque la responsabilidad penal es personalísima, pero en algunos aspectos procesales o en algunos aspectos no ligados directamente con la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, también vamos a encontrar la representación como una figura que es válida de aplicar también en esa área del derecho. Entonces, es muy amplio ese campo de acción o el campo de acción donde se aplica dicha figura. Es una de esas figuras que son generales y transversales a todas las áreas del derecho. El término representación viene del latín representatio, que en la época clásica describía la acción de representar o de poner algo ante los ojos de alguien y que terminó significando en el español moderno la acción de sustituir a una persona, es decir, de hacer sus veces o de cumplir su función. En ese sentido se entiende la representación como la sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa. La representación es, vamos a decir que es la realización y ejecución de actos jurídicos a nombres de otro, o a nombre de otro, perdón. Es decir, actuar en nombre ajeno para la realización y ejecución de un acto o la celebración de un negocio jurídico. Lo anterior supone la autorización y concesión previa de facultades y atribuciones por una persona, ya sea individual o jurídica, o bien por la ley, en los casos en que la ley específicamente establece quiénes deben actuar por medio de representantes, como en el caso de los menores, incapaces o ausentes, o en el caso de las personas declaradas en interdicción, etcétera, etcétera. Pero puede ocurrir, en algunos casos, que la persona que obra en nombre de otra lo haga sin que previamente se le hayan otorgado dichas facultades. En este caso también nos vamos a encontrar con la figura de la representación, aunque su intervención, es decir, la intervención de esta persona a nombre de otro, va a estar sujeta siempre a una ratificación por parte del representado. De ahí que encontramos que en el Código Civil existen mandatos con representación, es decir, aquellos que previamente y desde antes autorizan a la persona para que realice todas las actividades que el mandato lo faculta,
y mandatos sin representación, es decir, mandatos donde la persona va a realizar a nombre de un tercero todas las actividades para las que lo faculta el mandato, pero dichos acuerdos, actos, convenios, solo van a tener validez para este tercero, es decir, para la persona que otorga el permiso, cuando sean ratificados por esta persona. Es decir, está sujeta a una ratificación por parte del representado. Vamos a definirla en términos sencillos como la figura jurídica por la cual una persona actúa a nombre y por cuenta de otro a quien obliga. Eso es la representación, en términos muy simples. La figura jurídica por la cual una persona actúa a nombre y por cuenta de otro a quien obliga. Ahora, en el artículo 29 del Código de Notariado encontramos que los instrumentos públicos contendrán, en su numeral 5 señala y hace alusión a la representación precisamente, y por eso es importante que lo traigamos a colación en este curso. Establece el artículo 5 que los instrumentos, el artículo 29, perdón, que los instrumentos públicos contendrán en su numeral 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. El notario está obligado a dejar constancia en los instrumentos públicos que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Es decir, esta es una fórmula que por lo general la transcribimos así, aunque lo podemos expresar en otras palabras, pero siempre que signifique lo mismo. Pero lo transcribimos así para facilitarnos y no hacernos bolas, digamos, diciéndolo en términos coloquiales, mediante la cual decimos, ya vimos los documentos, porque esta persona viene a nombre de otro, ya vimos los documentos, consideramos que los documentos son válidos primero, es decir, si son documentos válidos, son documentos que existen y tienen validez jurídica. Además, ya verificamos el contenido de los instrumentos y vimos que las facultades que tiene esta persona en dicho documento son suficientes para el acto o contrato que vamos a celebrar. Es decir, si por ejemplo, ante nosotros se presenta para la celebración de una compraventa, por ejemplo, el representante de una sociedad anónima, supongamos, y lleva sus documentos que acreditan su nombramiento como mandatario judicial, si bien es cierto, puede que el documento efectivamente haya sido otorgado por la entidad o haya sido realizado con todas las formalidades que establece la ley para que tenga validez, ese documento no va a ser suficiente para que pueda comparecer en nuestro instrumento, porque el mandato judicial es para que pueda comparecer en tribunales a nombre de su sociedad o de su representado, en tribunales, en los juicios, en los procesos. A eso me refería yo cuando les decía, vamos a verificar no solo que el documento sea válido, sino que las facultades sean suficientes, que el documento sea adecuado para el acto o contrato que se va a realizar. Entonces tendría que llegar otro mandatario o esa misma persona con un mandato distinto, mandato general, o un mandato con cláusula especial, para precisamente realizar esa actividad de carácter notarial que vamos a solemnizar nosotros mediante la elaboración del instrumento público. Esta calificación es la que yo les decía que se llama, dentro de otras calificaciones que se realizan, todas se llaman calificación jurídica notarial, que se hace previamente a poder realizar o elaborar o celebrar el acto o contrato que vamos a solemnizar. Entonces, ¿dónde encontramos como primer fundamento de la verificación de la representación que deben hacer los notarios al momento de celebrar cualquier acto o contrato y solemnizarlo en un instrumento público? Pues en el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Ya vimos que la representación es una figura jurídica por la cual una persona actúa a nombre y por cuenta de otro a quien obliga. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta representación? La representación como figura jurídica también tiene elementos. En primer lugar, vamos a ver los elementos personales, es decir, el elemento subjetivo de la representación. Vamos a encontrar, por un lado, al representante, que son todas aquellas personas individuales o jurídicas que comparecen en un instrumento público a nombre y por cuenta de otra persona. Y el representado, es decir, aquel en cuyo nombre se obra o actúa, aquel en cuyo nombre se presenta, aquel que dio permiso para que, por no poderlo hacer él o por no tener intenciones de estar en ese lugar, ese día, a esa hora, nombró a alguien para que en su nombre lleve a cabo el acto o celebre el convenio o contrato que se planteó ante el notario para que éste elabore el instrumento público. El elemento real de la representación, es decir, el elemento material de la representación, es la facultad
Es el conjunto de elementos que nosotros verificamos, las facultades del representante de obrar en nombre del representado. Es decir, los permisos que tiene para actuar en nombre de esa tercera persona. Y además, el acto o negocio al que se va a celebrar, que es ajeno al representante. Es decir, la persona que actúa a nombre de otro no actúa para sí, nunca habla en su propio nombre, actúa en nombre del otro. En consecuencia, el contrato, si bien es cierto, va a comparecer, pero no lo va a obligar a él, sino que va a obligar a esa persona a nombre de quien se está actuando. Entonces, elemento real o material, la facultad del representante de obrar en nombre del representado y el acto o negocio a celebrar que es ajeno al representante. Y finalmente, el elemento formal. Y este se va a dar de acuerdo a la representación que se ejercite. Es decir, se constituye por la forma, los requisitos que se necesitan para que se pueda ejercer la representación. Esto va a depender, como les decía en su momento, y por eso se los expliqué así para que lo tuviéramos bien claro, van a depender de la normativa aplicable al asunto, y es decir, va a depender específicamente del asunto que se va a realizar, del acto o contrato que se va a solemnizar, de la diligencia que se vaya a realizar. Por ejemplo, para la celebración de un contrato de un menor que va a actuar a través de su tutor, no vamos a esperar un mandato judicial otorgado por el menor, sino que lo que vamos a, un mandato general otorgado por el menor, sino que lo que vamos a buscar es un acta de discernimiento de cargo, porque ya sabemos que la tutela se tuvo que haber declarado en un juicio de carácter civil y ahí tuvo que haberse nombrado al tutor. Puede ser que quien se presente no sea un tutor nombrado por un órgano jurisdiccional, sino que sea el director o encargado de una casa hogar, como en el caso de la tutela que se realiza o que se presume legalmente existente y realizada por la persona que dirige una casa hogar acreditada por el Estado sobre los menores que están bajo su tutela o cuidado, en cuyo caso no vamos a esperar ni siquiera no vamos a esperar el mandato ni un acta de discernimiento de cargo en un juicio de un juzgado, sino que lo que vamos a buscar es el nombramiento de la persona y el acta de toma de posesión y juramentación en el cargo de director de esa entidad. Por eso les decía, en términos generales vamos a decir que el elemento formal de la representación es aquel conjunto de requisitos y formalidades, valga la redundancia, necesarias para que se pueda realizar el acto contrato, los cuales van a estar plasmadas en un documento. La naturaleza del documento va a depender y las facultades van a depender del acto o contrato que se vaya a solemnizar y de la ley aplicable al caso concreto. Por eso, siempre que vamos a realizar un documento donde tenemos duda relacionada con los o más bien vamos a elaborar un instrumento en el que tenemos duda si la persona que está frente a nosotros, los documentos que nos está presentando son los documentos que debe presentar para acreditar la representación, nosotros vamos a acudir a las reglas generales del Código de Notariado, pero también vamos a revisar las normas específicas del acto contrato que se va a realizar, ya sea civil, penal, laboral, etcétera, etcétera, y también las normas específicas que rigen a la entidad, institución, en el caso de sujetos colectivos, entidad, institución o conglomerado que a favor de quién se va a ejercer esa representación. Es decir, vamos a verificar la escritura constitutiva, la forma del mandato, quiénes tienen representación. ¿Para qué? Para saber si efectivamente la documentación es suficiente de conformidad con la ley, a nuestro juicio, para la celebración del acto contrato. Todos estos elementos son elementos formales de la representación, sin los cuales la misma no puede surtir efectos. En el caso, por ejemplo, de menores de edad también, vamos a encontrar que no siempre va a ser eso. A veces son los padres los que van a actuar a favor de los menores de edad por tener la representación legal de los menores declarada por ley. Entonces, ¿qué nos van a presentar? Pues las certificaciones que acreditan que efectivamente son padres del menor. Entonces, por eso les digo, va a depender de la norma específica. La formalidad va a depender de la norma específica que regule, o las normas específicas que regulen el acto o contrato que se va a celebrar y la naturaleza de la institución o de las facultades que se van a ejercitar. No sé si estamos claros con eso. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien, bueno. Dicho eso, entonces,
Proseguimos. La representación también puede clasificarse. Esta es una clasificación puramente académica, extraída de la normativa que rige nuestro ordenamiento jurídico, pero, o la normativa que existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene carácter académico para que podamos entender las diferencias que existen entre ciertos tipos de representación. Entonces, la representación la vamos a clasificar de la siguiente forma para fines del curso. Primero, la representación legal, llamada también necesaria o forzosa. Es la que establece la ley, por ejemplo, la que establece a favor de los padres de los menores de edad. Recae sobre las personas que por mandato del legislador actúan en nombre y por cuenta de otras que no pueden valerse por sí mismas. En mercantil, por ejemplo, sucede que existe algo que se llama representación aparente. Es decir, cuando ustedes acuden a un local, no necesita estar un representante con un mandato o un documento que acredite la representación de la entidad, sociedad o empresa mercantil o del dueño de la empresa mercantil. Sin embargo, todos los trabajadores que atienden en ventanilla, que presentan los productos y que realizan las transacciones, se consideran que actúan en representación del dueño del local, es decir, en representación de la entidad o de la persona individual que es propietaria de esa entidad comercial. A esta le llama representación aparente, porque por el hecho de estar identificados dentro del local y realizar actividades propias de su contratación como trabajadores del local, actúan y realizan contrataciones a nombre de este tercero. De modo que, por ejemplo, cuando ustedes compran en Max, por ejemplo, a un representante de Max, extienden la factura a nombre de la entidad, no está ahí el representante legal de la entidad, sino sus empleados. Y cuando ustedes van a exigir una garantía porque resulta que el producto no tuvo algún fallo o tienen algún reclamo respecto al producto, ustedes no van a reclamar al empleado, ustedes le van a reclamar a la entidad, a la empresa, y esta se va a defender a través de su representante legal. ¿Por qué? Porque el contrato los obliga, el contrato de compraventa que realizan los obliga a ellos responder, no al empleado. A eso se refiere la representación legal. ¿Esto por qué? Porque lo establece la ley. Como usted está dentro de un local, identificado como parte del local, está contratado por la entidad o el sujeto dueño del local, usted lo obliga a él mediante las actividades que realiza en el local. Entonces, a eso me refiero. Cuando la ley establece específicamente una representación como esta, o en el caso de los padres tienen la representación de los menores de edad, y esta se acredita con la certificación de partida de nacimiento de los mismos, esta es una representación forzosa, legal, similar a la existente con los encargados, por ejemplo, de las casas hogar donde hay menores de edad. Ellos son representantes en calidad de tutores, digamos, de los menores de edad. Entonces, esa representación la ejercen de esa forma. Entonces, esta está fijada legalmente, no la decidió un juez posterior a un juicio, sino que la ley de antemano, el legislador, la pensó como necesaria para poder realizar determinados actos de la vida civil. Y a eso le llamamos representación legal. Encontramos también la representación orgánica o institucional. Muchos autores entienden que la representación de las personas jurídicas, es decir, los entes colectivos, y más concretamente de las sociedades, constituye algo distinto de la representación legal. Sin embargo, nuestro Código Civil establece que la persona jurídica será representada por la persona u órgano que designe la ley. Y ojo, aquí está, si quieren, esto se lo pueden quedar para siempre, porque les va a ayudar a entender un poquito lo que les decía, cómo verificamos qué documentación nos tienen que presentar. Si no estamos claros o no estamos seguros, primero vamos a ir a la ley. En segundo lugar, vamos a leer las reglas de la institución, ya sea sus estatutos, sus reglamentos o la escritura social, si fuera una entidad privada como una sociedad anónima, por ejemplo. Y eso lo establece el artículo 16 del Código Civil, que señala a la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social será quien ejerza la representación de las personas jurídicas. Asimismo, es importante que tengamos claro lo que establece el artículo 15 del Código Civil al señalar que son personas jurídicas de derecho público el Estado, las municipalidades, las iglesias, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones creadas o reconocidas por la ley. Y de derecho privado, las fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y mercantiles y los consorcios.
Eso nos va a ayudar a saber en qué leyes verificar para poder estar claros si la documentación que nos están presentando es suficiente o debemos pedir otro tipo de documentación para poder acreditar la representación. Además, nos va a ayudar para poder determinar si las facultades que se pretenden ejercer son suficientes de conformidad con la ley a nuestro juicio para la celebración del acto o contrato. Esta es la representación orgánica o institucional. Es la representación que se ejercita a favor de personas jurídicas, ya sean de derecho público o de derecho privado. Y finalmente, la representación voluntaria. Esta es la que proviene de la voluntad de las partes. Tiene su origen y fundamento en la voluntad del representado, que confiere al representante facultad de actuación ante terceros, dentro de las atribuciones conferidas en su nombre y con intención de que valga para el representado, si es representación directa, en su interés y por su cuenta. El representado no queda privado de su poder de actuación personal. Antes bien, lo amplía al ceder voluntariamente todo o parte de su poder. Es decir, la representación voluntaria es aquella donde una persona, por no querer o no poder comparecer a un acto o una situación, voluntariamente designa a alguien que actúe en su nombre. Fundamentalmente es la que encontramos cuando analizamos un mandato, sea general, sea especial, o en el caso de los mandatos judiciales para ejercer representación ante tribunales. Persona decide designar a alguien para no comparecer directamente, pero todas las actuaciones que realice van a afectarlo directamente, salvo en el caso del mandato regulado en el Código Civil como mandato sin representación. Es un mandato en el que yo vengo, que casi no se utiliza por la naturaleza misma de la actividad, donde yo vengo, otorgo o designo a alguien para que me represente ante una actividad, pero me reservo el derecho de ratificar los acuerdos o convenios a los que llegue. Es decir, te digo, tiene facultades para comparecer, tiene facultades para llegar a un acuerdo con ustedes, pero ese acuerdo debe ser ratificado posteriormente por mi persona para tener validez. Ese es un mandato sin representación. Es una persona que actúa a nombre mío y que solo me va a obligar a mí si yo ratifico el acuerdo al que llega. ¿Por qué? Porque si se excede de lo que se pretende, porque, por ejemplo, hay negociaciones donde no sabemos cuál va a ser el fin de la misma o hasta dónde van a llegar, entonces le doy carta abierta para que negocie, pero con la salvedad de que si la negociación a mí no me parece cuando ya me la presente, yo puedo no ratificarla, en cuyo caso él es el que va a quedar obligado con esos acuerdos a los que llegó. A este, que es la figura más compleja de entender tal vez, es el mandato sin representación. Casi no se utiliza, sobre todo porque ahora ya es muy fácil manejar negociaciones a distancia, donde yo puedo ratificar o no lo que se está haciendo en vivo, en tiempo real. Pero recuerden que todas estas normas vienen de derecho civil en momentos y fueron desarrollándose desde tiempos anteriores incluso al teléfono. Entonces, todas estas tenían una razón de ser en su momento, pero se las explico por si en algún momento, cuando estén estudiando para el privado, se topan con la duda. Pero volviendo, la representación voluntaria es aquella en la que yo voluntariamente designo a alguien para que éste me represente, es decir, actúe en mi nombre, obre en mi nombre en la celebración de un acto o contrato. El ejemplo clásico es el mandato general, especial, para los casos de derecho civil, o el mandato judicial para los casos de representación en tribunales. Ahora, la representación voluntaria puede ser directa o inmediata, o indirecta, también denominada mediata. La representación directa se da cuando el representante actúa del representado y los efectos jurídicos de su actuación se producen directamente entre el representado y terceros. Es decir, Juan me designa a mi minor para que me presente frente a José y lo represente. Los acuerdos a los que yo llegue con José en el documento o instrumento público que elaboremos van a afectar directamente a Juan, no a mí minor. Yo estoy actuando a nombre de él. Esta representación exige el conocimiento o la inteligencia del tercero de que contrata o se relaciona con otro. Es decir, la persona con la que yo estoy hablando debe saber que yo estoy hablando a nombre de Juan. Y para eso es necesario que se presente el documento con que acredito esa representación. Es decir, la facultad que tengo para actuar en nombre de la tercera persona. Y la representación indirecta o inmediata, o mediata, perdón, en la que el representante interviene actuando en interés y por la voluntad de otro, pero celebrando el negocio para sí. Es decir,
obrando en nombre propio, pero por cuenta ajena, que es el clásico ejemplo que les daba del mandato sin representación. En este caso, el representante es el obligado directamente a favor de la persona con quien ha negociado, como si el asunto fuera suyo. Pero si es ratificado por la tercera persona a quien estoy representando, entonces ya el vínculo se perfecciona entre el tercero y la persona a quien represento. Por eso quería explicarles lo del mandato sin representación. Entonces tenemos, ¿cómo clasificamos la representación? Representación legal o forzosa, necesaria, representación orgánica o institucional y representación voluntaria. ¿Cómo puede ser la representación? También puede ser inmediata o directa y indirecta o mediata. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en consideración siempre que hablamos de la representación, y esto es importante porque después nos confundimos porque creemos que la representación es el papelito, o la representación es la facultad, o la representación es, como menciona la ley, en forma indistinta, a veces el poder, porque se recuerdan, incluso el registro del Archivo General de Protocolos, lo que tiene es un registro electrónico de mandatos y poderes. Entonces, hay que hacer una diferencia entre mandato, poder y representación. Nuestra legislación toma los términos mandato y poder como sinónimos. Vamos a encontrar múltiples normas donde es indistinto el uso de la palabra y se están refiriendo a un mandato, pero lo mencionan como poder y viceversa. Sin embargo, mandato y representación sí hace una diferenciación clara, ya que hace la distinción entre mandato con o sin representación, que era lo que yo les mencionaba. Doctrinariamente, si bien es cierto, tal vez legalmente vamos a encontrar confusiones jurídicas en las normas o confusiones normativas en la redacción de las normas, pero doctrinariamente sí hay diferencias entre mandato y poder. A decir del autor Pérez Fernández del Castillo, citado por Neri y Roberto Muñoz, la primera distinción se refiere a la fuente jurídica. El mandato es un contrato. El poder es una declaración unilateral de voluntad. La segunda diferencia que encontramos es que el mandato tiene como objeto obligaciones de hacer, consistentes en la realización de la representación de forma abstracta, autónoma. O sea, la actuación en nombre de otra persona para que los actos efectuados surtan efectos en el patrimonio del representado. De tal manera que la relación jurídica vincula directa e inmediatamente al representante con el representado. La tercera consiste en que el mandato no es representativo, pero sin embargo, puede serlo si va unido con el otorgamiento de un poder. Es decir, el mandato siempre requiere el poder para ser representativo y que surte efectos entre mandante y tercero. Registro de mandatos y poderes, Archivo General de Protocolos, sostiene que poder es el instrumento en el que consta el mandato o mandatos otorgados. La representación es independiente del mandato. Este puede existir sin que haya representación y por eso se los expliqué hace un momento. Y a la inversa, puede haber representación sin mandato, como en el caso de la representación legal ante un incapaz. Pero para ponerlo en castellano, porque esto está enredado, para que se entienda completamente y claramente, la diapositiva es clara. El poder lo vamos a entender como la facultad. El poder es una facultad. Un mandato puede tener varios poderes inscritos. ¿Por qué? Porque estamos dando la facultad de enajenar, la facultad de comprar, la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el poder es una facultad. Es la facultad que se otorga a determinada persona para obrar en nombre o por cuenta de otra. Eso es el poder. La representación es el ejercicio de ese poder o facultad. Es decir, cuando yo ya realizo, o sea, me dieron el permiso, el poder, la facultad, y yo ya ejecuto esa facultad frente a un tercero. Esa es la representación, la ejecución de ese permiso. Y el mandato, como es un contrato, es un acuerdo de voluntades en el cual se fijan los alcances y límites de ese poder o facultad y su representación. Es decir, el mandato es el contrato y el documento que soporta ese contrato. Es el contrato y el instrumento donde se solemniza ese contrato entre la persona que no quiere asistir personalmente o no puede asistir personalmente y la persona a la cual designa para que en su nombre y obligándolo a él, asista o se presente a la celebración de un acto o contrato. Pues son tres cosas distintas. Vamos a decirlo al revés. El mandato es el contrato en el cual plasmo los poderes o facultades que le otorga a otra persona para que, una vez teniendo esos permisos, los ejercite mediante la celebración de un acto o contrato frente a un tercero. Y esa es la diferencia que existe entre mandato, poder y representación.
Ahora, ¿cómo termina la representación? La representación termina normalmente con la ejecución o cumplimiento del encargo conferido. Es decir, una vez que yo cumplo con las facultades que me fueron otorgadas, he cumplido con la representación que ejercito. Esto va a depender de la forma como o los permisos y facultades que se hayan otorgado en ese mandato, en ese documento que me da facultades a mí para poder ejercitarlo frente a terceros. Puede ser que tenga facultades por tiempo indefinido, puede ser que sean para un solo acto en particular. Eso va a depender nuevamente de la legislación aplicable al caso concreto y de lo dispuesto en el mandato o el documento en el que se me otorgan las facultades. Como les decía, la representación termina normalmente con la ejecución o cumplimiento del encargo conferido, también por el vencimiento del término para el que se otorgó, o puede estar sujeta a su finalización a la terminación por remoción del cargo, disolución de las sociedades, entre otras. Cada una depende de la ley específica que se le aplique. La terminación o extinción de la representación se puede establecer de acuerdo al tipo de representación de que se trate. Es primordial comprender, además, que existen otras causas de extinción de la representación, porque estas son cuando se ha dado cumplimiento a la obligación. ¿Cuál es la forma de conformidad con el Código Civil? Y eso creo que ya lo vieron. De conformidad con el Código Civil, la forma normal de terminación de las obligaciones lo establece el Código Civil como el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, yo cumplo una obligación y entonces se da por terminada la obligación. Pero hay formas anormales de terminación de las obligaciones. En este caso es similar. El mandato se cumple, se termina cuando yo doy cumplimiento a las facultades que me fueron conferidas en la forma y plazos señalados. Sin embargo, existen situaciones que pueden provocar que no se celebre el negocio jurídico o se retarde su celebración y en consecuencia se tenga que dar por terminada o extinta la representación. Y vamos a encontrar en primer lugar la renuncia del representante. Pueden renunciar el mandatario, los administradores en la sociedad civil. En la tutela no es propiamente una renuncia, sino se puede excusar el tutor y a la patria potestad no se puede renunciar, pero procede la separación, suspensión o pérdida. En esos casos ya no se puede ejercer ese tipo de representaciones por una forma anormal de extinción de la obligación. En segundo lugar, que depende específicamente de la persona que va a ejercitar la representación. En segundo lugar, encontramos la revocación de la representación, que es una forma de terminación de la representación, de forma anormal de terminación de la representación, debida a la voluntad de quien otorgó las facultades. En la primera es a quien le otorgaron las facultades, cómo termina normalmente su representación. En esta segunda es la persona que otorgó esas facultades puede también retirarlas y por eso se llama revocación de la representación. Y se pueden revocar los mandatos en materia civil, las comisiones en materia mercantil, deben notificarse tanto al mandatario como a terceros interesados en el asunto o negocio pendiente. Es decir, cuando se revoca un mandato es necesario informar a las personas con quienes iba a realizar el contrato, con quienes iba a realizar la negociación, que la persona que ejercía el mandato ya no lo realiza. Pero esta es una forma de terminación anormal de la representación derivada de la voluntad de quien otorgó las facultades en un principio. En tercer lugar, encontramos como forma normal de terminación de la representación la remoción del cargo. Y esto se da en aquellos casos y circunstancias principalmente en los que se ejerce representación a nombre de entes colectivos, es decir, personas jurídicas, ya sea de derecho privado o de derecho público. De ahí que se pueden revocar, perdón, de ahí que pueden ser removidos los tutores, pueden ser removidos los funcionarios que ejercen la representación de una institución, pueden ser removidos los directores de las entidades que se encargan del cuidado de menores incapaces o ausentes, etcétera, etcétera.
y esos contratos o esos convenios, o incluso si otorgaron mandatos de alguna naturaleza, estos van a verse afectados por el tiempo o el plazo que dure contratada o que dure ejerciendo el cargo la persona que, valga la redundancia, ejerce esa representación. Y finalmente, por muerte o interdicción del representante o representado, que es una causa, digamos, natural, ya sea que fallece el representado o fallece el representante. Sin embargo, en el caso de la muerte o interdicción del representado, el mandatario queda obligado, vamos a reglas de derecho civil, o quien ejerce la representación queda obligado a realizar los actos que sean necesarios para defender los intereses del que fue su mandante hasta que no venga otra persona y lo sustituya. O, por ejemplo, en el caso de los mandatos otorgados para realizar actividades en particular que dependen de la voluntad y consentimiento expreso de la persona que otorgó las facultades de representación, se extinguen inmediatamente con la muerte porque no podemos otorgar facultades o dar consentimiento si nuestro mandante ya falleció. El origen de nuestro consentimiento derivado desaparece con la desaparición física de la persona que nos otorgó el mandato. En el caso de que sea el representante, es decir, a quien le dieron las facultades, quien fallece, es evidente que ya no se sigue ejerciendo la representación y que habrá de nombrarse a alguien más para que siga cumpliendo, realizando los actos para los cuales fue otorgado originalmente el mandato, pero tiene menos complejidad. En el caso de la muerte o interdicción de quien otorga el mandato, sí es necesario que el mandatario esté claro que no puede seguir otorgando el consentimiento porque ya no existe, ya no se puede otorgar en forma expresa, ya no es válido, pero sí debe realizar todos aquellos actos necesarios para garantizar los derechos mínimos de los negocios de la persona que está representando, mientras no se realiza o no llega una persona con facultades suficientes para hacerse cargo de esa representación, que podría ser una albacea, que podría ser un tutor, que podría ser otra persona que sea nombrada como representante legal de la disolución de una sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, no sé si tenemos alguna duda sobre la representación. Ok, ¿estamos claros? Ok. Habiendo dicho eso, ya teniendo clara la representación, porque no solo identificamos a las personas, es decir, el notario no solo es que llega, se sienta, pide los DPI, se elabora un documento y ya se terminó, no. El notario tiene que tener conocimientos profundos en el derecho precisamente por esto, porque debe realizar una calificación de carácter jurídico de todos y cada uno de los actos previos. Básicamente, como actividades previas a la elaboración de cualquier acto o contrato, el notario debe realizar la verificación de la identidad, la verificación de la comparecencia, la verificación de los documentos que acreditan derechos o que acreditan circunstancias que se van a hacer constar en el instrumento, la verificación de las representaciones que se ejercitan, la verificación de la identidad de los testigos si los hubiere y su llamamiento si es necesario que haya testigos, la verificación de incluso idioma que hablan los contratantes, a efecto de que si es necesario venga un intérprete al cual también debe verificar su idoneidad y hacerlo y su identidad para hacerlo comparecer en el instrumento. A todo esto, todas estas calificaciones que el notario hace previo a realizar las actividades notariales, es decir, como primer parte de su función notarial, le llamamos calificación jurídica notarial. Vamos a definir la calificación jurídica notarial como una valoración o ponderación. Ojo, valoración o ponderación. Aquí no hay reglas estrictas. Aquí depende de la avidez del notario, del conocimiento del notario, de la chispa del notario, dicho en términos coloquiales, para saber qué elementos verificar.
Por eso es una valoración, una ponderación, porque ya el notario está determinando si todo lo que se le presenta es suficiente para poder celebrar el acto o contrato y en consecuencia para poder solemnizarlo mediante la elaboración del instrumento público. Entonces, es una valoración o ponderación que se hace sobre hechos, circunstancias, actos, contratos, cualidades, documentos, etcétera, con el objeto de determinar si se adapta al supuesto contemplado en alguna norma. En el caso de la función notarial, calificar jurídicamente algo consiste en valorar, ponderar y determinar si se adapta a los supuestos contemplados en la legislación. En ese orden de ideas, resulta claro que el notario siempre tendrá la obligación de valorar y ponderar la identidad de los sujetos de cualquier relación jurídica que se le presente y establecer mediante dicha valoración si los sujetos de una relación jurídica son capaces de conformidad con la ley para poderse vincular en esa forma, debiendo calificar en primer lugar la naturaleza del vínculo que los une y si está regulado en la legislación. También tiene el notario, ojo, también tiene el notario la obligación de verificar si los documentos que se le presentan reúnen las condiciones de validez establecidas en la ley, determinando además si son suficientes para poder celebrar el acto o contrato o incluso para comparecer en un instrumento público. Finalmente, podemos establecer que la calificación jurídica notarial consiste en la valoración que el notario realiza de sí mismo, porque incluso debe verificar si él tiene algún interés en el asunto previo o si existe alguna prohibición o circunstancia que no le permita comparecer o ser él el notario para esas personas, para ese acto o contrato. Por eso que también es una valoración de sí mismo, de los sujetos intervinientes en el instrumento público, los documentos con que acreditan su identidad y la calidad con que actúan, así como la naturaleza del vínculo jurídico y del instrumento público que le dará forma, con el objeto, siempre con el objeto de que, una vez elaborado el instrumento público, surta plenos efectos, tenga plena validez y no sea redarguido de nulidad o falsedad. A todo esto le llamamos calificación jurídica notarial. Nuevamente, ¿qué es la calificación jurídica notarial? Es la valoración que el notario realiza de sí mismo, de los sujetos intervinientes en el instrumento público, los documentos con que acreditan su identidad y la calidad con que actúan, así como la naturaleza del vínculo jurídico y del instrumento público que le dará forma, con el objeto de que surta plenos efectos. Dicho eso, ya teniendo en cuenta estas consideraciones, ya podemos pasar a lo siguiente, que es ya algunos aspectos, antes de ya comenzar a redactar instrumentos públicos, algunos aspectos o reglas o requisitos legales de forma en los instrumentos públicos para desarrollar la técnica notarial. Vamos a decir que son requisitos legales de forma de los instrumentos públicos que constituyen aspectos de técnica notarial, que son temas que ya hemos conocido y que los vamos a ir ahorita haciendo llegar más a lo que es ya la redacción de nuestros instrumentos públicos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no hay instrumento público que se realice porque el notario quiere nada más. El notario solo puede actuar por disposición de parte, es decir, a instancia de parte, o disposición de la ley. A esto le denominamos rogación. La intervención del notario siempre habrá de realizarse a instancia de parte. En segundo lugar, tenemos que valorar también la competencia. Es decir, si somos, competencia no me refiero a un duelo, un conflicto, no, me refiero a competencia como en el caso de los tribunales. Verificar si efectivamente somos el órgano competente, es decir, el órgano que está facultado para elaborar o realizar la actividad que pretenden los requirentes. La intervención del notario siempre habrá de realizarse cuando éste sea hábil y en ejercicio de la profesión, sin impedimento, prohibición o inhabilitación, es decir, la valoración que hacemos de nosotros mismos. Debe ser colegiado activo y no debe existir conflicto u oposición que impida que siga conociendo el asunto para el que fue requerido. Esto último es muy importante, sobre todo para ustedes que en el siguiente curso van a ver o van a desarrollar el programa de lo que es asuntos de jurisdicción voluntaria.
El notario, siempre que surge oposición en los asuntos de jurisdicción voluntaria, está obligado a dejar de conocer en ese momento el trámite que estaba realizando y trasladarlo al órgano jurisdiccional correspondiente para que sea un juez el que termine de realizar la diligencia. Salvo un par de excepciones ahí donde no se remite al juez, sino en un caso a la sección de tierras, que es un asunto de jurisdicción voluntaria muy específico, que no vamos a entrar en detalle, pero que lo van a ver. Pero siempre que surge conflicto u oposición, el notario debe remitirlo y dejar de conocer. ¿Por qué? Porque el notario actúa dentro de la fase normal del derecho donde no hay litigio. El notario no es un juez, el notario es un profesional del derecho de carácter neutral que le da forma a la voluntad de las partes y en consecuencia no puede decidir aspectos de conflictividad o aspectos en donde hay ya intereses contrapuestos. A esto se refiere la competencia. Verificar si yo soy el competente para realizar el acto o contrato. Además de eso, también tiene que verificar si no tiene intereses en el asunto, porque eso podría afectar la validez del instrumento público. Debe verificar la licitud, es decir, el notario no puede intervenir si lo que se le está requiriendo es un acto ilícito. No podemos solemnizar hechos, actos o circunstancias que están prohibidos por la ley o que sin estar prohibidos por la ley implican el rompimiento de la misma o el cumplimiento de algún tipo penal, que no es lo mismo. La intervención del notario siempre habrá de realizarse cuando la razón por la que fue requerido sea legalmente permitida y las circunstancias y hechos, los actos y negocios que hará constar no sean contrarios a la ley o al orden público. Finalmente, unidad de acto, que es un principio que ya vimos desde el semestre pasado. Los instrumentos públicos deben perfeccionarse en un solo acto. Es decir, si yo elaboro una escritura pública con fecha de este día, yo termino mi escritura pública hoy y me deben firmar todas las partes este día y ya firmo yo. Nada de que, ay, van a firmar después, es que la persona no está aquí, entonces primero firma Juan y después firma José. No, el notario debe terminar, así como empezó, terminar el acto. El notario no deja actos abiertos, no deja declaraciones por colocar para posteriormente. No, el notario inicia su instrumento y lo termina ese mismo día. Si ese mismo día a las partes se les ocurrió que ya no quieren firmar, pues tocará cancelar la escritura pública por ausencia de firmas o por negarse las partes a firmar y elaborar una nueva con la fecha que corresponde a la celebración del acto o contrato. Un ejemplo claro de por qué tiene sentido esto. Porque, por ejemplo, ustedes están realizando la compra-venta de un bien. Resulta que las partes convienen en realizar la compraventa por 1,000 quetzales del bien, un bien sujeto a registro. Viene la parte que compra, firma y dicen, bueno, como no está aquí, esperemos a pasado mañana que ya viene la persona que es dueña del bien y nos firma. Y el notario viene y lo hace. En primer lugar, ya incumplió con la veracidad en su instrumento público porque dejó constancia en el mismo que las partes habían firmado ese mismo día y hora ante él. En segundo lugar, resulta que el día programado la otra parte se presenta y firma. Y todo bien con la documentación recibida, pero cuando ya lo quiere inscribir, resulta que entre esos días se hizo otra compraventa. El notario, sin quererlo, colaboró con la realización de un acto que va negado con la ley, ya sea a propósito o como caso fortuito, es decir, con dolo o con culpa, pero ya participó y por su actuar negligente, rompiendo el principio de unidad de acto, permitió que se realizara esa actividad ilegítima. Entonces, la unidad de acto implica que los instrumentos públicos se inician hoy y se terminan hoy. Si por alguna razón hizo falta, por ejemplo, en las actas notariales, dejar constancia de algo, se suspende, se termina, se elabora el acta notarial de ese día y se inicia nuevamente al día siguiente con otra acta notarial, continuando con la diligencia que se estaba dejando constancia. Pero los instrumentos públicos se cierran ese mismo día. Nada que hoy hice el acta, pero como vamos a terminar pasado mañana, no. De una vez, esa es la diligencia del notario. Dicho esto, que son como términos más generales de aspectos de técnica notarial, vamos a encontrarnos también con reglas de consignación de circunstancias personales, es decir, cómo voy a redactar la comparecencia de mis instrumentos públicos. ¿Cómo voy a dejar constancia de los intervinientes, de los otorgantes, de los testigos, de los intérpretes, de mi propia participación en el instrumento público? Entonces, para el efecto, vamos a decir que siempre se debe identificar a quienes comparecen.
con los siguientes datos: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio, o indicar si ya eran conocidos por el notario. En todo caso, el documento personal de identificación sí debe consignarse, y además, en algunos casos, los notarios, aunque no sea una obligación específica, pero en algunos casos, alguna otra disposición que por ley o por prudencia el notario considere necesaria consignar dentro de los datos de identificación de los sujetos, del contrato, como podría ser el número de identificación tributaria, algún número de registro específico, algún número de colegiados, si tiene relación con el documento que se va a realizar. Entonces, pero los datos fundamentales son estos. Como les decía, los comparecientes se habrán de identificar con documento personal de identificación. En realidad, el documento personal de identificación es el plástico que soporta la información de identidad de la persona que se está identificando, valga la redundancia, donde consta el código único de identificación, que es en realidad el código único que nos identifica desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecimiento y que no varía. Este código tiene 13 dígitos y siempre debemos verificarlo. Además, si no hubiera posibilidad de identificarse por medio del documento personal de identificación, deberá hacerlo por medio del pasaporte. En su defecto, ya lo mencionamos, lo hará por 2 testigos que sí puedan identificarse, es decir, ellos sí deben poder presentar su documento de identificación, deben dar fe de conocer a la persona que están compareciendo, son testigos. ¿Cómo se llaman estos testigos? Solo uno que me lo diga. Testigos de conocimiento, licenciado. Los testigos a ruego son aquellos que firman a ruego de quien no puede firmar. De conocimiento, licenciado. Exactamente, testigos de conocimiento. Ajá, testigos de conocimiento o asistencia. Esos son los testigos que sirven para identificar a una persona que no puede identificarse porque no tiene su DPI ni su pasaporte. Entonces, estos además deben ser conocidos por el notario, es lo que explicamos en la sesión anterior. Deben ser idóneos para el efecto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fundamento de estas primeras reglas de consignación de circunstancias personales en los instrumentos públicos? Y esto es general para todos los instrumentos públicos. Lo encontramos en el artículo. Dígame, compañera. No tenga pena. Así es. Numeral 2 del artículo 29 del Código Notariado, que establece que en los instrumentos públicos contendrán los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. El 3 también, que señala que debe darse fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Es una frase o una fórmula que utilizamos para garantizar que si algo se nos pasó en nuestra verificación notarial, la documentación y la información, o más bien, la información que se nos está dando de identificación, la recibimos directamente del compareciente bajo su responsabilidad. Y numeral 4, siempre del artículo 29, establece que la identificación de los otorgantes, cuando no los conociera el notario, por medio, en este caso menciona aún la cédula de vecindad, ya sabemos que es el DPI, o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios, cuando así lo estimare conveniente. En cambio, incluso si el notario tiene alguna duda del DPI, puede llamar a 2 testigos que conozcan a la persona y que, bajo su responsabilidad, den fe de conocerlo. Eso lo establece el artículo 29 del Código de Notariado, numerales 2, 3 y 4. Además, para consignar las circunstancias personales de identificación o de identidad de los comparecientes, el notario debe verificar si los comparecientes se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ya vimos que el numeral 3 señala que debe dejar constancia en el apartado de comparecencia, es decir, el notario en el apartado de comparecencia de su instrumento público debe dejar constancia de que
estos le aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Por qué? Porque si bien el notario hace una verificación y una calificación jurídica de circunstancias, hay circunstancias que están más allá de su alcance. Podrá haber circunstancias de procesos civiles, penales, que el notario no conozca, no tenga a la mano y no pueda verificar y que escapen a su conocimiento, valga la redundancia. En consecuencia, el notario les consulta después de verificar minuciosamente sus documentos si están en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ya lo verificó con los documentos que le presentaron, pero además deja constancia que ellos mismos así lo señalan. Esto lo establece el numeral 3 del artículo 29. Y finalmente, el notario debe verificar si existen representaciones, lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque debe tener a la vista los documentos acreditativos de dicha representación, que como les dije, pueden ser variados, y cuando este folleto ya se lo suba, ahí les traigo un listado para que se hagan una idea de cómo se pueden acreditar la representación de ciertas entidades de derecho público, de derecho privado y formas y de personas individuales. Eso lo van a tener en el folleto para que tengan una idea. Pero en términos generales, va a depender de la ley, del acto contrato y de las circunstancias específicas y facultades que se pretendan hacer valer. Pero como eso el notario debe dejarlo constar, o más bien, de ese hecho debe dejar constancia el notario también en la parte de comparecencia del instrumento público, debe tener a la vista los documentos acreditativos de la representación y debe ponderar si son suficientes de conformidad, de conformidad con la ley y a su juicio para la celebración del acto contrato. ¿Cuál es el fundamento de esta obligación? Pues también lo encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado, hay que señalar qué deben contener los instrumentos públicos, que establece en su numeral 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación de los comparecientes, legal de los comparecientes, en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. Ojo, ya vieron que es una obligación bien importante. No solo es decir, sí los vi y ahí está. No, debemos indicar, por ejemplo, si actúa en representación legal de la entidad mercantil XWY, sociedad anónima, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento, debidamente inscrita, y ojo, ahí es donde tenemos que verificar si los documentos ya están inscritos, si deben inscribirse, si se pueden ejecutar sin haberse inscrito, si únicamente procede acreditarlos cuando están inscritos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las representaciones de empresas mercantiles, los mandatos deben inscribirse para poderse ejercitar, deben inscribirse en un registro particular y correspondiente. En el caso del que le estaba poniendo el ejemplo, una entidad mercantil, es en el registro mercantil, registro de auxiliares de comercio, el registro mercantil. En el caso de los mandatos, en el registro electrónico de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos. Y debemos acreditarlo así, estando inscrito, habiendo sido elaborado por el notario tal, en fecha tal, inscrito debidamente, aunque inscripción indebida no hay, pero es una frase que usamos regularmente, inscrito en el registro, en el archivo, registro electrónico de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos a número tal y tal y tal. Vamos a ver, permítanme, creo que hay una pregunta. A ver. Maribel Hernández, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con esto acá, donde él acredita un instrumento. Por ejemplo, un notario puede acreditar un instrumento que él haya faccionado anteriormente. Es que no va a acreditar el instrumento. Lo que va a acreditar es que la representación que se ejercite es suficiente. Si, por ejemplo, comparece una persona en la que el mismo notario elaboró el mandato, este mandato debió haberlo inscrito en el registro de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos, que ahora es el registro electrónico de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos. Entonces, ¿puede comparecer ante el mismo notario? Sí. ¿Por qué? Porque es válido, es suficiente de conformidad con la ley a su juicio. De hecho, el notario está claro que ese no es un documento falsificado porque él mismo probablemente lo llevó a inscribir. Entonces, sí puede. Lo que no puede hacer el notario es, por ejemplo, arrogarse facultades que no le corresponden, otorgándose un mandato que él no tiene, o comparecer como notario y mandatario al mismo tiempo. Eso sí no es correcto, porque tiene interés en el asunto. Ya, gracias, licenciado. Ok. Bueno. Dicho eso, vamos a
hablar un poquito de las formalidades generales de los instrumentos públicos. Ahorita ya pasamos aspectos de técnica legislativa, ya vimos las reglas generales para acreditar la comparecencia en los instrumentos públicos, y lo siguiente que nos toca ya es entrar al primer instrumento público que vamos a ver, que es la escritura pública. Pero para poder entrar a eso tenemos que conocer, y ya lo vieron ustedes, solo vamos a dar un repaso de esto, el artículo 29 del Código de Notariado. Cuando ustedes vayan al Código de Notariado, lo abren y lo leen, se dan cuenta que en muchos casos trae, si bien no la definición como tal de los instrumentos públicos, que esa nosotros como notarios la extraemos del ordenamiento haciendo una interpretación, en la mayoría de los casos, las formalidades específicas de los instrumentos públicos vienen reguladas en apartados específicos. Tiene un apartado específico el acta notarial, que es extraprotocolar, tiene un apartado específico el acta de legalización de firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la toma de razón, ahí viene regulada también. Pero, digamos, la escritura pública, ustedes no van a encontrar donde dice formalidades de la escritura pública. No van a encontrar un apartado específico. ¿Por qué es esto? Esto ocurre porque la escritura pública en nuestro ordenamiento jurídico está pensada como el instrumento, el modelo estándar de instrumento público. La escritura pública o las formalidades de la escritura pública es el modelo estándar de instrumento público, de modo que las formalidades básicas de la escritura pública las vamos a encontrar en el artículo 29 del Código de Notariado. ¿Por qué? Porque es el instrumento público estándar. Y cuando el artículo 29 menciona los instrumentos públicos, lo menciona en términos generales. Los instrumentos públicos van a tener estos requisitos, señala el artículo 29. Deben contar con estos requisitos, deben contener esta información. Todos los instrumentos públicos. En los casos en los que se agregue información o se quite información es porque hay una norma específica, ya sea en el mismo Código de Notariado o en una norma externa, donde se regule menos requisitos o más requisitos, o se modifique alguno de los requisitos señalados en el artículo 29, ya sea en forma expresa o en forma tácita. Pero el artículo 29 nos da el modelo estándar formal de instrumento público. De ahí que las formalidades de los instrumentos públicos, las reglas de comparecencia, las reglas de consignación de datos personales van a ser las mismas para todos los instrumentos públicos. Entonces, cuando leemos el artículo 29, sobre todo ahorita que estamos empezando ya en materia sobre los instrumentos públicos, estamos básicamente leyendo las formalidades de la escritura pública. Entonces tenemos que el artículo 29, al ser el estándar de requisitos de los instrumentos públicos, establece lo siguiente. Es decir, ¿cuáles son los requisitos que deben contener los instrumentos públicos? Artículo 29 del Código de Notariado. Numeral. Marlene, tu micrófono. Ahí está. Gracias. Entonces, el artículo 29 que establece, lo vamos a leer. Como les dije la vez pasada, va a ser lugar común. Si bien es cierto, no hay que aprender de memoria la ley porque en determinado momento puede variar y es mejor entenderla. Además de entenderlo, yo sí les va a facilitar mucho poder elaborar instrumentos públicos si le dan lectura hasta que se les va quedando. En primer lugar, numeral 1 establece que debe contener el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento del instrumento público. Sobre todo, recuerden, este es el modelo estándar y está hablando de instrumentos públicos. ¿Cuáles son los que tienen número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento? Los instrumentos públicos protocolares. En los instrumentos públicos extraprotocolares, por disposiciones expresas específicas de cada uno, se modifica un poco esta circunstancia y algunos no llevan número de orden. Pero los instrumentos públicos que se elaboran en papel sellado especial para protocolo deben llevar siempre el número de orden del instrumento, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Incluso, en el caso de los testamentos, también llevan hora. 2. Los nombres, apellidos, estado civil, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. De hecho, así lo colocamos. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte
o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar, esto lo va a hacer el notario, hará constar que dicha representación es suficiente, es decir, va a hacer constar su calificación jurídica notarial, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Estos testigos les llamamos testigos a ruego, testigos rogados. Son testigos que van a firmar porque el otro no puede o no quiere. No, más bien, no puede o no sabe. 7. Y esto, por eso les decía lo de la redacción, compañeros. Numeral 7, artículo 29. La relación fiel, concisa y clara. No es una interpretación libre del notario. No es, es que yo pensé que era. No, el notario debe poner en términos inteligibles, concisos y precisos lo que desean las partes o lo que pretenden que deje constancia. Entonces, por eso es que establece la relación fiel, concisa y clara del acto contrato. Y dice concisa, es decir, no va a utilizar 42 hojas, aunque se vea muy bonito estar escribiendo, va a ser conciso, no le va a dar vueltas. ¿Por qué? Porque mientras más escritura hay, mientras más desarrollo tenga la idea que pretende plasmar, es más fácil que se dé a dobles interpretaciones y que no sea clara y que no sea fiel a lo que las partes desean. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato, así como los documentos que acreditan la representación y la identidad de las partes. También les mencionaba que tiene que calificar y tener a la vista los documentos que acreditan el derecho que se pretende hacer valer. Si, por ejemplo, es una compraventa de bien inmueble, pues el testimonio de la escritura pública y la certificación del historial completo de la finca para verificar si efectivamente la persona que acredita con su testimonio la propiedad todavía aparece como propietario en el registro general de la propiedad de la zona central o del segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Ojo, y esto sí es para práctica. Ustedes, por ejemplo, se presenta una persona hoy y lleva su testimonio. Cuando ustedes hacen la compraventa de un bien inmueble, el testimonio anterior, cuando no es la primera venta, sino que es una segunda, tercera venta, el testimonio que fue puesto a la vista del notario debe llevar una razón. El notario debe escribirle al margen, en computadora, a máquina o a mano, una razón. ¿Qué es una razón? Es un texto sencillo donde el notario deja una constancia de un hecho o circunstancia que afecta al documento donde hace la razón. Eso es una razón. Entonces, cuando nos dice o nos pide, que eso lo vamos a ver ahorita, si nos da tiempo hoy, si no en la siguiente sesión de la escritura pública, cuando se hace la compraventa de un bien, de un derecho, de una titularidad X, el notario en el documento que acredita esa representación, esa titularidad, ese derecho, deja una razón. Si es una escritura, un testimonio de una escritura pública, al margen el notario coloca razón. Hoy, 25 de enero de 2025, yo, mi nombre, notario, autoricé escritura de compraventa del bien inmueble mediante autoricé escritura número 5 de compraventa del presente bien inmueble. Punto. ¿Por qué? Porque entonces ese testimonio ya no podrá ser utilizado frente a otro notario para volver a vender el inmueble. Es sentido común, no es y que lo esperaba el legislador, por eso lo señaló así. Sin embargo, ocurre en la práctica que como esa obligación de la razón a veces no la verifican, porque no hay alguien que esté verificando que se hayan razonado todos los testimonios de los instrumentos públicos, o por ejemplo, como los testimonios, la persona que es propietaria de un bien inmueble puede pedir la cantidad de testimonios que quieras, señalando que se le perdió, que se le dañó, que se le arruinó, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga otro testimonio sin razonar. Entonces, el notario prudente ve el testimonio, pero no se queda con el testimonio. Como elemento esencial de la compraventa, y aunque no sea una obligación expresamente regulada, en la actualidad, el notario, antes nos decían a nosotros que pidiéramos el historial de la finca y que pidiéramos una certificación de la inscripción de la finca, de la primera y última inscripción.
Sin embargo, se ha dado casos de modificaciones y alteraciones de esos documentos. Entonces, la recomendación para un notario prudente, ustedes ahorita que van a ser notarios prudentes, es que soliciten al registro correspondiente la certificación del historial completo de la finca o la certificación del historial completo de inscripciones del derecho que se pretende hacer valer, a efecto de que ustedes tengan a la vista efectivamente si la persona que comparece es el titular del derecho. A eso o más bien, eso es un punto importante que cualquier notario debe realizar, aunque expresamente no haya una norma que lo obligue a pedirlo así. Entonces se verifica de esa forma. Ya sea que se lo pidan al cliente, pero lo ideal es que dentro de su cobro de honorarios ustedes le digan, bueno, y le voy a cobrar una certificación que yo mismo voy a pedir para que no pueda haber ninguna alteración. Ustedes mismos fueron al registro por vía electrónica, solicitaron el documento y verificaron que efectivamente quien se dice dueño aparece inscrito como tal. Y además con eso también verifican si existen gravámenes o algún tipo de cuestión que haya sido puesta sobre el inmueble que afecte los derechos del que está comprando. Y como la obligación de ustedes es precisamente verificar eso, entonces es parte de la obligación que tiene el notario, aunque no diga expresamente aquí dentro de estos requisitos si debe pedir tal documento, pero lo deben hacer. Numeral 8 era el que íbamos, fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. La certificación del historial del completo de la finca entraría dentro de comprobantes que correspondan. 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Es decir, si es una compraventa ordenada por el juez les discierne el cargo de notarios, entonces ustedes transcriben la resolución donde ordena que se realice escritura traslativa de dominio del bien y el acta de discernimiento del cargo ustedes como notario. Como ejemplo, pueden haber otras, pero para que lo tengan claro. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación o aceptación. Les decía, el consentimiento debe ser expreso. En este caso, cuando señalamos al final del instrumento que le leímos lo escrito a los interesados y estos enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman, que es la fórmula que por lo general utilizamos, estamos dando cumplimiento al numeral 10 del artículo 29. Numeral 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Ojo, aquí hay algo interesante. ¿Quién tiene la obligación de inscribir en los registros los contratos que para surtir efectos requieren su inscripción registral? La respuesta, de una vez se las digo, es las partes. Por costumbre y por ser más práctico, cuando prestamos nuestros servicios notariales, incluimos esa actividad dentro del servicio para efecto de proteger el negocio o contrato y protegernos nosotros también de cualquier acto ilegal de cualquiera de las partes que posteriormente aleguen que nunca se realizó la traslación de dominio, toda vez de que nunca se inscribió. Regularmente el testimonio se le da a la parte más interesada en inscribirlo cuando quieren hacerlo directamente, pero para evitarse problemas y por práctica, no porque sea obligado, los notarios realizamos esa actividad y también la incluimos dentro de los honorarios. El costo del arancel de inscripción y los gastos de la inscripción. Pero en términos generales y puramente legales, esa inscripción ya le correspondería a la persona interesada en que se acredite el traslado de la propiedad. Esto de conformidad con el artículo 11 con el numeral 11 del artículo 29 del Código de Notariado. Y finalmente el numeral 12 del artículo 29 del Código de Notariado, que señala que se firmarán todos los instrumentos. Y debe colocarse las firmas del notario, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, es decir, testigos, ya sea de asistencia, instrumentales o arruebo, intérpretes si hubo, etcétera, etcétera. Y la del notario precedida de las palabras ante mí. Es decir,
Firman las partes, firman los intervinientes, firman los testigos y al final colocamos las palabritas ante mí y ya firmamos nosotros. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmarlo, hará un testigo por cada parte o grupo que represente el mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá, y ojo, esta parte, ya llegamos, cuando tengan el mismo derecho, ya hablamos de los testigos a ruego, eso ya lo sabemos. Ahora, esta parte final puede darle lugar a confusión. Porque al final del numeral 12 del artículo 29 señala, cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. ¿En qué caso puede darse esto? Recuérdense, el notario solo actúa por disposición de o más bien, por designación de parte, es decir, por requerimiento de parte, o por disposición de la ley. Entonces, existen documentos donde no van a haber otorgantes, no van a haber comparecientes. El único que va a comparecer es el notario porque la ley lo obliga a elaborar un instrumento. Ejemplo clásico de este tipo de instrumentos es el conocido, y eso es un instrumento protocolar, conocido como toma de razón de legalización de firma. Ese instrumento, yo tengo la obligación como notario de realizarlo dentro de los 8 días siguientes de haber autorizado un instrumento extraprotocolar en hoja simple que se llama acta de legalización de firma, que todos lo conocemos como auténtica. Entonces yo tengo la obligación de que en mi protocolo ya solito yo dejar constancia mediante un instrumento público que legalicé la firma de Juan. Ese instrumento público lo hago por disposición de la ley. Como lo hago por disposición de la ley, el único otorgante soy yo. Entonces, como soy el único otorgante, no voy a colocar la frase ante mí de conformidad con el artículo 12, sino que voy a colocar la frase por mí y ante mí, que para cualquier notario solo con leer eso ya sabe que este es un instrumento que realizó por disposición de la ley. No tenía ningún otro compareciente. Otro ejemplo de esto lo encontramos en un instrumento público extraprotocolar, como es, por ejemplo, o más bien, el acta de legalización de documento, que por lo general el notario simplemente da fe de que el documento fue duplicado frente a su persona ese mismo día y que constituye una copia fiel de su original. En ese no es necesario que comparezca ninguna persona. Como notarios en la práctica, como no está prohibido, algunas veces hacemos comparecer a las personas, sobre todo cuando son documentos que se van a presentar en alguna institución del Estado, por ejemplo, para temas de licitaciones. Ahí sí colocamos, por cualquier cuestión legal posterior, colocamos quién requirió nuestros servicios para legalizar el documento. Pero es algo que no hacemos siempre porque no es una obligación. Ese documento, cuando realizamos o elaboramos el acta de legalización de documento, sin consignar ningún compareciente, a ese documento, antes de firmar, le colocamos la frase por mí y ante mí. Y a eso se refiere esa última línea del numeral 12 del artículo 29 del Código de Notariado. Ojo, un aspecto muy importante. Si se dan cuenta, el artículo 29 no nos regula la obligación de sellar. ¿Por qué? Como es el documento estándar, o son los requisitos para el instrumento público estándar, presume que son instrumentos públicos protocolares, porque los instrumentos extraprotocolares ya vienen con ciertas modificaciones específicas en la ley. Entonces, los instrumentos públicos protocolares se elaboran en hojas de papel sellado especial de protocolo, que como ya sabemos, se venden en lotes de 25 folios que corresponden a 50 hojas, más 5 hojas por la comisión del notario, y se acreditan específicamente al notario, porque el protocolo se lo dan única y exclusivamente al notario, a menos que haya un mandato por el cual se lo puedan otorgar a otro notario, o una carta por la cual se lo puedan otorgar a otro notario para que se lo lleve. En estos casos, como el protocolo está escrito específicamente a un notario, no hace falta el sello. El protocolo es la garantía de que es de ese notario. Entonces, por eso no es obligado colocarle el sello al protocolo. Sin embargo, en la práctica muchos notarios lo hacen y tampoco invalida la escritura pública que se le ponga el sello. No hay ningún problema, pero no es obligado. Ahora, en el caso de los instrumentos públicos extraprotocolares, es decir, los que realizamos en hojas de papel bond simples, como las actas notariales, como las legalizaciones de firmas, como las legalizaciones de documentos, en estos casos sí es obligado que el notario selle cada una de las hojas. Bueno, por lo menos la hoja en la que consta su firma.
¿Por qué? Y le coloque timbres y los inhabilite, pero ya lo veremos más adelante. ¿Pero por qué? Porque entonces en este caso sí, la única forma de acreditar que efectivamente el notario realizó todas las actividades es esa, y porque los requisitos específicos de este tipo de instrumentos sí requieren la firma y sello del notario. No sé si tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar. Ok. Dicho eso, ya vimos lo que establece el artículo 29 y ya casi terminamos. Posteriormente, en el artículo 30 del Código de Notariado van a encontrar otro aspecto que es de suma importancia, sobre todo ya que en la próxima vamos a ver las escrituras públicas. El artículo 30 es muy importante porque señala otra obligación de todos los actos o contratos que el notario solemniza. El artículo 30 establece, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Es decir, ustedes realizan la verificación. ¿Se acuerdan que les dije? Tuvieron a la vista los documentos que acreditan los derechos que se van a hacer valer cuando el contrato se refiere a eso. Pero además, dentro del instrumento público, en el cuerpo de la escritura pública, van a dejar constancia de que quien se dice dueño de los derechos, quien se acredita como dueño de los derechos y que por ese acto los está trasladando a otro, se compromete, se obliga y hace constar de forma expresa que no existen sobre esos bienes o derechos gravámenes o limitaciones que pudieran afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario le dejará la advertencia de las responsabilidades en que incurre si así no lo hiciere. Básicamente, ¿cómo resolvemos esto? Con una fórmula gramatical en el instrumento público. En una cláusula señalamos que el titular de los derechos o el vendedor, de forma expresa, hace constar que sobre el bien objeto de la venta o de la permuta, o etcétera, etcétera, no existen anotaciones, limitaciones o gravámenes que pudieran afectar los derechos de terceros o del comprador, etcétera, depende del contrato, obligándose a sanearlos en caso de que no los hubiera mencionado. A esta cláusula, en forma doctrinaria, se le ha llamado cláusula de garantía. En términos latinos se le llamaba hace años cláusula guarentigia, cláusula de garantía. ¿Por qué? Porque se le garantiza a quien está adquiriendo derechos que no hay ningún problema con ellos. Y si hay vicios ocultos, se acude al derecho civil para hacer valer los mecanismos de saneamiento que establece el Código Civil respecto a los bienes que se trasladan cuando hay vicios que no son puestos de conocimiento de una de las partes, porque se violentó el consentimiento, porque si la parte hubiera sabido que tenía algún vicio de fondo el bien, no lo hubiera adquirido. Por eso esta cláusula se llama cláusula guarentigia o de garantía. Y es una formalidad que deben contener todos los instrumentos públicos cuando en los mismos se haga traslación de bienes o derechos. Bueno, dicho eso, estamos viendo que ya vimos en el 29 los requisitos generales de todos los instrumentos públicos y el artículo 30 una cláusula de garantía. Pero aún vemos el artículo 31 del Código de Notariado, porque y si me faltó alguno de los requisitos establecidos en el 29, porque sin querer ya firmaron, ya se fueron, y resulta que me faltó un requisito, pero ese requisito no le quita ni le pone, no pasa nada, todo va a salir bien y ellos no se van a quejar, ¿sigue teniendo validez mi instrumento? Depende. ¿Podrían anularlo por el error? Sí, pero tendrán que modificar ciertas cuestiones. Sin embargo, ¿o podré yo corregirlo por no ser esencial? Bueno, habrán circunstancias en las que sí. ¿Cómo determino yo cuáles son requisitos esenciales y cuáles no? Yo por mí mismo no lo voy a decir. Eso ya me lo establece el artículo 31 del Código de Notariado. Es decir, sin estos requisitos establecidos en el artículo 31 del Código de Notariado, que se repiten unos requisitos del 29, básicamente está diciendo cuáles de los requisitos del artículo 29 no pueden faltar, porque si faltan, el instrumento es inválido, no surte efecto, sino nace a la vida jurídica. Entonces, el artículo 31 señala que esos requisitos esenciales de los instrumentos públicos son los siguientes. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 1. Lugar y fecha del otorgamiento. 2. Nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro.
Por eso es tan importante la representación. 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5. ¿Por qué? Porque si lo hicimos en otro idioma, no pusimos intérprete, básicamente el consentimiento se violentó. 5. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Si yo no denomino o identifico qué estoy haciendo en el instrumento público, sobre todo en las escrituras públicas, ese es un requisito esencial que no puede faltar. En el examen, si no me lo ponen, les bajo un montón de puntos. Entonces, ojo, estos son esenciales. 6. El último. 6. Las firmas de los que intervienen en el acto contrato o la impresión digital en su caso. Si no va firmado, su instrumento no tiene validez. Y no tengan pena, todos cometemos errores. Nada más que sepamos qué errores son subsanables y qué errores no. Finalmente, en el artículo 32, se nos señala cuál es el efecto de esos errores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de no haber colocado alguno de esos requisitos, de que le falte una de esas formalidades al instrumento público? Y el artículo 32 del Código de Notariado establece claramente la omisión de las formalidades esenciales, las del 31, en los instrumentos públicos, da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Siempre que se ejercite dentro del término de 4 años. Es decir, durante 4 años, la otra parte puede venir y anular el instrumento. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Quién va a incurrir en responsabilidad profesional? El notario, porque es el obligado a garantizar que las formalidades se completaron. Y esos años se comienzan a contar desde la fecha del otorgamiento. No desde la fecha que extendía el testimonio, no, desde la fecha que se hizo el instrumento público, porque puede ser que el instrumento público yo lo haga hoy, el testimonio nos tardamos y hasta me inhabilitaron por no haberlo presentado a tiempo, pero nos pasamos 2 meses sin el instrumento del testimonio de la escritura, que es su reproducción. Esos 4 años comienzan a correr desde que autoricé el instrumento. Y esa es la consecuencia, que la otra parte pueda iniciar una acción de nulidad del instrumento público ante un juez de primera instancia a efecto de dejar sin validez lo contenido en el mismo. Y eso implica como consecuencia la responsabilidad del notario, quien podrá incurrir en responsabilidades por negligencia y además incurrir en alguna sanción en el colegio de abogados. Bueno, dicho eso, no sé si hay alguna duda. Ok. Por hoy, eso es todo, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Espero que podamos platicar el jueves. Ya vamos a hablar específicamente de la escritura pública, porque ahorita ya llevan la base o lo básico de los instrumentos públicos. Este folleto, entre mañana y el jueves, ya se los estaré subiendo para que ustedes lo tengan a su disposición junto con la presentación. ¿Quién levantó la mano? No tenga pena, no tenga pena. Bueno, entonces dicho eso, que Dios los bendiga, que pasen buena noche. Nos vemos el jueves.